Bienvenidos al podcast de ProElite Performance, el proyecto dedicado exclusivamente a la recuperación, readaptación y prevención de lesiones, donde aprenderás la evidencia, las bases y los principios prácticos para poder desarrollar una recuperación activa de tus lesionados de manera segura y eficaz. Muy buenas y bienvenidos a este nuevo capítulo de ProElite Performance Podcast, el podcast en el que hablamos de recuperación, readaptación y prevención de lesiones. Me llamo Víctor Segarra y antes de empezar con este nuevo capítulo me gustaría comentaros que ya tenemos en venta privada nuestro plan de acción ProElite Recovery System Online. Una formación online que de momento tan solo tienen acceso a aquellos que estuvieron presentes en el webinar que hicimos hace unos días y aquellos que están inscritos en nuestra web o incluso que han hecho algún curso ya con nosotros. En los próximos días la formación será pública para todos, pero si quieres acceder a esa venta privada tan solo tienes que mandar un correo a info@proeliteperformance.com y te enviaremos el enlace del curso con un descuento que podrás aplicarle. Te recordamos que solo hay 25 plazas para garantizar que aprendas y que apliques correctamente todas las herramientas, que aprendas a hacer una correcta valoración funcional, diferentes ejercicios, progresiones y cargas que explicaremos en este plan de acción. Actualmente tenemos ya 16 alumnos, por lo que cada vez va quedando menos plazas, con lo cual si quieres saber más, recuerda que puedes inscribirnos a info@proeliteperformance.com o bien por redes sociales y te mandamos la información al respecto. Bien, hoy vengo a hablaros de los 3x15ers, que son aquellas personas que da igual el ejercicio que planteen, que siempre van a recomendar a sus pacientes o a sus clientes realizar 3 series de 15 repeticiones. En realidad voy a hablar sobre cómo abordar el entrenamiento de la fuerza y qué variables podemos controlar en los procesos de recuperación y readaptación de una lesión. Por supuesto que también esta información es extrapolable a la prevención y al entrenamiento de fuerza sin más, ¿de acuerdo? Quizás este capítulo se extiende un poco más de lo normal, pero la verdad es que hay muchísimo contenido y eso en realidad he intentado sintetizar bastante, pero aún así me ha sido bastante complicado. No obstante, vamos a por ello. Sabemos que la fuerza y su reentrenamiento es de suma importancia tanto para readaptar como para prevenir lesiones. El problema es que muy a menudo, mucho más de lo que realmente me gustaría, me encuentro que ante la frase ¿cuántas series y repeticiones hago?, se suele contestar haz 3 series de 15 repeticiones y el próximo día te veo, ¿vale? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué no queremos pensar? ¿Por falta de tiempo? ¿Por falta de conocimiento? ¿Por falta de experiencia? Seguro que cada uno de nosotros tiene un motivo por el cual hace esto, ¿no? Pero sabemos y estaremos todos de acuerdo que no es lo que deberíamos hacer realmente. Hay una frase que grabé a fuego cuando la escuché hace unos cuantos años, que es de Yuri Verkhoshansky, que dice, y cito textualmente, cualquier idiota puede cansar a otro idiota. Y tiene toda la razón del mundo. No necesitamos estudiar para cansar a alguien. Esta frase alega que lo importante no es cansar a una persona ni hacer 1000 ejercicios innovadores para que empiece a sudar ni levantar a lo mejor 100 kilos en sentadilla ni nada por el estilo. Estamos aquí para readaptar de forma eficiente y precisa, o en el mejor de los casos para entrenar la fuerza, no para cansar a las personas sin criterio y hacer 1000 ejercicios sin saber qué efecto van a tener en el organismo o en el sistema, o sin tener un objetivo claro. Así que grábate esta frase a fuego, tal y como lo hice yo, y piensa en ello cuando estés planificando tu readaptación o entrenamiento con tus pacientes o tus clientes. Lo primero que debes entender es que la recomendación de 3x15 puede hacer que una persona mejore mucho, lo cual sería lo ideal, pero puede hacer también que otra persona no le produzca ningún cambio y que la persona quizás habrá gente que esa carga o esa recomendación de 3x15 sea demasiado y tenga el efecto contrario a lo que realmente queremos. Como norma general, es probable que la persona mejore muy poco con esta recomendación que le hemos dicho. Y esto es porque es la receta básica, es lo estándar. No está adaptado ni individualizado, ¿vale? Aunque lo hagamos delante de él.
pero no es algo individualizado, no es algo pensando en él, es algo, digamos, pensando en mí, porque yo no quiero pensar más. Entonces te digo, ¿cuántas series? Pues 3 por 15, por ejemplo. ¿Vale? Además, el hecho de que ese paciente mejore, cuando le explicamos ese 3 por 15, puede deberse a muchos otros factores que no tienen nada que ver con tu recomendación. Por una parte, puede ser porque conforme va pasando el tiempo, los tejidos tienen tendencia a recuperar, y ha recuperado por el tiempo, no por tu recomendación. Por otra parte, puede ser por la regresión a la media, podría ser incluso por el efecto placebo, puede ser por un efecto de hipoalgesia inducida por el ejercicio que haga que le duela menos. Por otra parte, puede ser porque de no hacer nada a hacer algo probablemente mejore, pero ¿podría mejorar más? ¿Podríamos recomendarle y prescribir una dosis adecuada y óptima para ese momento y para esa persona? Por supuesto que sí. Podría mejorar muchísimo más, pero muchísimo más. Si somos capaces de optimizar la dosis de entrenamiento y calcular exactamente qué dosis necesita la persona que tenemos delante, vamos a optimizar aún más el entrenamiento de fuerza y de esta manera seremos más eficientes y acortaremos plazos de recuperación. Así de simple. Muchas veces, como fisioterapeutas, nos centramos en ser muy selectivos a la hora de poner una aguja en un sitio concreto, a la hora de hacer terapia manual en una zona de intersección, en un nervio, en una fascia, etcétera, ¿no? Al igual que en el entrenamiento de cualquier habilidad, intentamos mejorar la movilidad de una articulación concreta o aprender un gesto técnico haciendo el gesto de manera analítica o hacer ejercicios de manera que simulen la realidad, ¿no? Que está muy bien, no lo veo mal, pero a la hora de plantear un ejercicio para recuperar una lesión y explicarle la dosis de ese ejercicio, que no es más que gestionar correctamente las diferentes variables que ahora después os voy a explicar, al paciente le decimos, pues de este ejercicio haz 3 por 15 y nos quedamos tan anchos. No entiendo por qué somos, donde me he incluido yo también, cuando empezaba, durante mucho tiempo me incluía yo también, pero no entiendo por qué somos tan selectivos para unas cosas y en el ámbito de plantear ejercicio para una lesión parece que nos vale cualquier cosa. Cualquier ejercicio, cualquier dosis, cualquier cosa. Cuando precisamente es el periodo más importante y más vulnerable para el paciente, con lo cual debería ser de máxima importancia esto que estoy diciendo. Pero Víctor, ¿cómo sé si estoy aplicando bien la carga o no? Pues valorando, no hay más. Debes saber dónde se encuentra la persona que tienes que mejorar, cuál es su punto de partida. Debes saber cómo controlar las variables fisiológicas, sus variables psicosociales, controlar la carga acumulada que va teniendo a lo largo de las semanas de recuperación, controlar el dolor y respetar los procesos biológicos que existen en una lesión, tener en cuenta las otras alteraciones que puede tener la persona a nivel cognitivo, como miedos, evitación, dependencia visual al hacer un movimiento, ansiedad. Y por supuesto controlar en cada sesión cómo está ese día, cómo hace los ejercicios, la calidad de la ejecución, la calidad de la velocidad de la ejecución, la carga que está movilizando. Hay muchas cosas a tener en cuenta que debemos valorar y planificar, aunque en el último momento digamos que tengamos que cambiarlos, pero esta es la única manera que existe de poder desarrollar de manera precisa y efectiva una readaptación de una lesión respecto al entrenamiento de fuerza, ¿de acuerdo? Cuando entiendas que si optimizas el entrenamiento de fuerza vas a necesitar probablemente tan solo la mitad del tiempo para entrenar, porque ya vas a saber dónde tienes que ir y lo que tienes que hacer, entenderás y vas a ver cómo vas a acortar plazos de recuperación y de readaptación. Por eso es tan importante saber optimizar este tipo de entrenamiento, porque irás al grano, irás a lo seguro, ¿vale? Hay que ser más exigentes a la hora de poder determinar esa dosis, entre comillas, exacta para poder entrenar la fuerza, ¿vale? Y dejar de ser tan generalistas, de recomendar siempre el 3 por 15 cuando planificamos un entrenamiento de fuerza o cualquier ejercicio en una fase de recuperación o readaptación de una lesión. Pero no exigentes porque lo diga yo, sino porque verás resultados mucho mejores y conseguirás mejorar antes a esa persona que está readaptando. Y eso se va a traducir en mejoría del paciente y en que te recomiende mucho más en un futuro.
¿Qué aspectos importantes debemos tener en cuenta para entrenar la fuerza en el ámbito de la readaptación? Pues lo primero, debemos respetar los procesos fisiológicos de la lesión. Esto es algo lógico. Cuando tenemos una lesión hay un proceso de cicatrización, hay una regeneración, etcétera, que debemos respetar. En una lesión muscular, por ejemplo, requiere de regeneración del tejido. Y eso es un proceso que requiere un tiempo. ¿Puedo entrenar y hacer terapia activa mientras estoy en este proceso? Por supuesto que sí. Es más, debes hacerlo. ¿Vale? Para estimular aún más los procesos de regeneración como estimulación de la célula satélite y demás procesos. Debes hacerlo, pero sin pasarte porque podrás producir una fibrosis muscular con aumento de tejido fibrótico, ni tampoco quedándote corto porque producirás lo mismo, ¿vale? O producirás un efecto muy similar. Punto número 2. Debes tener en cuenta el dolor. Un ejercicio que duele puede producir que la persona vaya teniendo cada vez más miedo al movimiento. Un cierto estrés o ansiedad de ver que no se recupera porque le sigue doliendo. El dolor además puede generar inhibiciones corticales y periféricas, perpetuando que un músculo, por ejemplo, siga sin activarse como debe, ¿vale? Entonces, a priori, el ejercicio y la dosis planteada debería evitar el dolor. Obviamente, según qué patología, me podría interesar mantener una ligera molestia, ¿vale? Pero como norma general se intentará entrenar sin dolor. Punto número 3. La carga de entrenamiento. Aquí nos encontramos ante un tema interesante y largo de explicar, y es el tema de determinar la carga de entrenamiento ideal. Voy a tratar de resumir toda la información que hay al respecto, porque hay muchísima, e incluso sintetizando tendríamos dificultad para exponerlo por aquí en un podcast, ¿vale? Pero voy a intentarlo, voy a procurar hacerlo. En primer lugar, te hablaré de qué es el proceso de adaptación. El entrenamiento genera un estrés, un desequilibrio a nivel orgánico en el sistema, ¿vale? La reacción del sistema ante este estrés es, por una parte, general o inespecífica, activando ciertas hormonas a nivel general en todo el cuerpo, por ejemplo, y otra parte específica, producida generalmente sobre algún órgano o sistema concreto donde se aplica ese estrés, ¿vale? De esta manera podríamos determinar que la adaptación, teniendo en cuenta la alostasis y la carga alostática, se relaciona con el hecho de responder a ciertas circunstancias de rotura o de ruptura homeostática a las que se ha sido expuesto y posteriormente acomodado a las mismas. Para poder superar el umbral mínimo de estímulo, necesitamos perturbar esa homeostasis. Y para poder perturbar esa homeostasis, utilizaremos la carga de entrenamiento. Según sea el nivel de carga de entrenamiento, se va a generar un nivel de fatiga o estrés X en el sujeto, ¿vale? Con lo cual va a romper más o menos esa homeostasis, según la carga que yo lo aplique. La adaptación al entrenamiento y a la carga se va a producir en la fase de postcarga, ¿vale? Por lo que la correcta gestión del estímulo o carga de entrenamiento puede hacer mejorar al sujeto o empeorarlo. Podríamos hablar de dos tipos de adaptaciones. Por una parte, la adaptación aguda, que es la adaptación instantánea que podemos generar ante un estímulo, como el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la ventilación, termorregulación, etc. Y por otra parte, tenemos la adaptación estable o crónica, que es el resultado de la acumulación de los efectos de las sucesivas adaptaciones que da lugar a modificaciones más duraderas y estables a nivel de los sistemas morfológicos y funcionales del sistema, como por ejemplo aumento de la masa muscular, mejora de la masa ósea, aumento de la fuerza, disminución de la frecuencia cardíaca en reposo, etc. He de decir que la carga comúnmente se suele confundir con la cantidad de peso o resistencia que el sujeto tiene que movilizar. Sin embargo, esta creencia es errónea. Y debemos aprender a diferenciar entre dos tipos de carga, que son la carga externa y la carga interna. La carga externa, también llamada carga propuesta, sería el estímulo propuesto, la dosis del entrenamiento, es decir, el estímulo que yo puedo proporcionar al sistema, al cuerpo, para perturbar esa homeostasis. Como por ejemplo puede ser el peso a movilizar, las series, las repeticiones, los ejercicios, los kilómetros, los metros, la velocidad, etc. La carga interna, también llamada carga real, sería el conjunto de exigencias fisiológicas, biológicas y psicológicas provocadas por la carga externa o la carga propuesta. Es decir, es el grado de esfuerzo que me supone a mí la carga externa. Es la perturbación de la homeostasis o efecto fisiológico generado por la aplicación del estímulo propuesto, de la carga externa.
La carga interna sería la variable dependiente de la carga externa, que es la variable independiente que nosotros podemos modificar para generar las adaptaciones que nos interesen en cada momento de la recuperación y readaptación de lesiones. Lo que debemos programar realmente es la carga real o la carga interna. Debemos fijarnos en la carga real o la carga interna y utilizar la carga externa para poder conseguir esos objetivos y esos efectos en la carga interna, para poder conseguir esas adaptaciones. Esto es lo realmente importante y es lo que menos se hace, es lo que menos tenemos en cuenta. Por lo que en realidad la tarea fundamental que debemos hacer como readaptadores, siguiendo a Juan Ramón Heredia y Guillermo Peña, es la de definir la carga de manera precisa y exhaustiva, controlar y analizar la relación entre la carga real o carga interna y la carga propuesta o carga externa, y valorar modelos de medición y cuantificación de las cargas. Por ello, uno de los errores más importantes y determinantes que podemos cometer es el de desconocer qué estímulos se administran al paciente o al lesionado y qué efectos está produciendo el estímulo que les estoy proporcionando. Para lo cual la principal función que debe hacer el readaptador no es hacer 3x15 y autodenominarse en Instagram, Facebook y similar Pepe Juan Readaptador, porque hagas ejercicios súper complicados. Eso no es la función, sino la función que tienes que desempeñar es la de conocer qué estímulos se están proporcionando en cada momento en el paciente o la persona que tienes delante y saber si el estímulo que se le está proporcionando es realmente el que necesita el paciente en ese momento. Como he dicho anteriormente, la norma o lo normal para los 3x15 es explicar un ejercicio y aplicar esta receta de 3x15, sin que la toma de decisión siga los criterios basados en la evidencia actual, o peor aún, sin ni siquiera que tenga justificación alguna por el readaptador que lo aplica. No sabe por qué lo hace. Como bien decía Paracelso, la dosis hace el veneno. O como yo siempre digo, el mal es el bien practicado en defecto o en exceso. Y vuelvo a lo dicho hace unos minutos. Un mismo estímulo, como puede ser 3 series de 15 repeticiones con 20 kilos en sentadilla, puede ser una dosis óptima para un sujeto y negativa para otro. Incluso la carga que fue adecuada para una persona hace 2 semanas puede dejar de serlo en la actualidad, ya sea por exceso o por defecto. Por lo que el efecto real de la carga propuesta va a depender de la situación de la persona que estamos readaptando en ese preciso momento, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Y para tenerlo en cuenta debemos valorar y saber en qué momento está ese paciente o cliente o readaptado, ¿de acuerdo? Lo ideal es que el efecto del entrenamiento de fuerza pueda ser muy beneficioso u óptimo. Eso es lo ideal. Esto se da cuando hacemos realmente el tipo de ejercicio que se debe de hacer, cuándo se debe de hacer, cómo se debe de hacer y con la carga, peso, serie, repeticiones, tiempo, metros, etcétera, que se debe de hacer. Y en el lugar, tipo en el músculo, con el movimiento, con el entorno en el que se debe hacer también. Esto es a lo que debemos aspirar. Esto es la perfección y optimización del entrenamiento de la fuerza. No hacer ejercicios así porque sí, ni plantear el gol estándar de 3x15. Eso no vale, no sirve. Te va a valer con 4 personas de 10. ¿De acuerdo? O menos. Para poder llegar a esta carga ideal, que ofrezca los beneficios que realmente necesitamos y queremos, debemos hacer, por una parte, la valoración, que ya os he comentado antes, y por otra parte debemos gestionar correctamente las diferentes variables, tanto de la programación como de la prescripción, que podemos modificar para generar esas adaptaciones positivas que mejoren la lesión y el rendimiento. Estas variables son frecuencia, volumen, intensidad, densidad como variables de la programación y ejercicios y metodología como variables de la prescripción del ejercicio o prescripción de la dosis. Seguramente la variable que más te suene es la variable de ejercicio de todas las que he dicho, pero ya estás viendo que no es la única variable de la carga de entrenamiento ni tan siquiera es la más importante. Pero como readaptadores seguro que es lo que más buscas o más ves en redes, en YouTube, etcétera. ¿Vale? Ejercicios para la rodilla, ejercicios para la lesión de hombro, para esto, para lo otro, con gomas, sin gomas, con kettlebell, con dumbbells o mancuernas para aquellos que no son millennials, ejercicios con barra o sin barra,
inercial o no, con perturbaciones o no, con una cuña o sin cuña. Todo esto es lo que podemos cambiar del ejercicio. Que a su vez, el ejercicio es una parte de todas las variables de la carga de entrenamiento que podemos modificar o gestionar, mejor dicho. ¿Quiere decir que el ejercicio no sea importante? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es una variable más a tener en cuenta, igual que las demás, pero no la única. Bien, voy a definir el resto de cada una de ellas, siguiendo de nuevo a Juan Ramón Heredia y Guillermo Peña. Frecuencia de entrenamiento es el número de veces que una región corporal, grupo muscular o ejercicio es entrenado en un periodo de tiempo, normalmente pues en un microciclo, que suele ser una semana. Podríamos decir que, por ejemplo, una frecuencia de 3 sería entrenar 3 días a la semana, ¿vale? Esta frecuencia debería permitir siempre la adecuada recuperación entre sesiones para favorecer los procesos adaptativos y evitar el sobreentrenamiento. Por ejemplo, y como estructura fácil, podría ser entrenar sentadillas lunes, miércoles y viernes, ¿vale? Y que el sujeto no hiciera ninguna tarea más, en cuanto a miembros inferiores, ¿vale? Esto es un ejemplo básico y fácil. Pero ¿qué pasa si la persona sale a correr? ¿Cómo lo podríamos organizar? ¿Y si la persona juega fútbol? Ahí ya se complica, porque correr puedo más o menos calcular el entrenamiento, puedo cuantificar las distancias, la intensidad, el tiempo, etcétera. Pero en fútbol, ¿cómo calculo la distancia, el tiempo de carrera, la intensidad? Es más complicado. La cosa, digamos, que se complica cuanto más complicado o más complejo es el deporte o la tarea que vaya a realizar, se complica mucho más su medición, ¿vale? Con lo que siempre que se pueda, se tiene o deberíamos valorar. En el fútbol, pues a día de hoy tenemos GPS que lo podríamos utilizar, pero no, normalmente está solo al alcance de clubes deportivos de alto nivel. Otra variable que podemos modificar, el volumen. El volumen es la cantidad total de trabajo o ejercicio realizado en una serie, ejercicio o unidad de entrenamiento. A nivel general, es la cantidad total de trabajo o ejercicio realizado en la unidad de tiempo, en una unidad de tiempo, puede ser en un día. Aunque lo ideal sería evaluar el porcentaje de pérdida de velocidad alcanzada en una serie de manera sencilla y para que se entienda en este podcast, el volumen sería el número total de repeticiones realizadas que son dependientes del número total de ejercicios y series, así como de la frecuencia de los entrenamientos. Pero el valor del volumen es insuficiente para definir la dosis del entrenamiento y son dependientes de la intensidad, ya que dos volúmenes idénticos, si la intensidad es variable, tendrán resultados diferentes. ¿De acuerdo? El volumen lo podríamos calcular, por ejemplo, por el tiempo de entrenamiento. O en el caso de la fuerza, podríamos también calcularlo mediante el número total de repeticiones que haga en una sesión. Para ello es interesante multiplicar las series por las repeticiones. Por ejemplo, 3 series de 8 repeticiones serían un total de 24 repeticiones. Pero para que entiendas que depende de la intensidad, si utilizo más carga y hago 6 repeticiones, pero añado una serie más, el resultado sigue siendo 24 repeticiones, el volumen sigue siendo 24 repeticiones totales, pero el efecto del entrenamiento no va a ser igual. ¿Por qué? Porque en el que estoy aplicando 4 series de 6 repeticiones, probablemente le esté aplicando más carga. Entonces el efecto del entrenamiento será diferente. Del mismo modo que no es lo mismo correr 30 minutos a 6 minutos el kilómetro que a 4 minutos el kilómetro. En ambos, el volumen es el mismo, que son 30 minutos, ¿vale? Pero el entrenamiento, el resultado, será completamente diferente. El volumen de entrenamiento debe ser definido y cuantificado en función de la orientación del entrenamiento, en función del nivel de entrenamiento del sujeto y en función del resto de actividades que realice en su día a día. Por ejemplo, si trabaja de camarero, si trabaja en una oficina, si es deportista, si empieza a entrenar con el equipo, etc. ¿De acuerdo? Otra variable es la variable de la intensidad. La intensidad es la variable más determinante para configurar el estímulo a producir por el entrenamiento de fuerza. Es el criterio de la carga que controla la potencia y la especificidad del estímulo sobre el organismo. González Vadillo, referente en el entrenamiento de fuerza, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, define esta variable como el grado de esfuerzo que exige la realización
de un ejercicio o actividad de entrenamiento en cada repetición, entendiendo que la intensidad es el grado real de exigencia o demanda, es decir, de carga interna, de tipo fisiológica, técnica y emocional en relación con las posibilidades actuales del sujeto. Entonces, de una forma más concreta, podemos decir que la intensidad es la relación entre el grado de esfuerzo desarrollado con respecto a la capacidad de rendimiento actual en cada repetición, por parte del sujeto, por parte de la persona que está movilizando esas cargas. Tradicionalmente la intensidad se ha medido en porcentaje de 1RM. La 1RM es el peso que puedo movilizar una sola vez. Se puede calcular de forma directa o indirecta. Esta es una forma de cuantificar que se utiliza mucho en investigación, pero es innecesaria a la hora de planificar el entrenamiento de fuerza, y menos aún en periodos de readaptación, porque por una parte hay riesgo lesivo, porque tienes que utilizar, si lo haces de manera directa, todo el peso que puedas movilizar, hacer una sola repetición, y por otra parte, porque va variando. Cada semana es probable que vaya cambiando esa 1RM, con lo cual tendrías que estar valorando casi cada semana de nuevo una sola repetición, cargando o poniendo incluso en riesgo la salud del paciente o del cliente, ¿vale? Es por ello que existen otras formas de poder medir esa intensidad, ¿vale?, donde también podemos medir de otra manera más sencilla y sin riesgo, como es, por ejemplo, con el carácter de esfuerzo, el RIR, en inglés repeticiones en reserva, la velocidad de ejecución y la pérdida de velocidad como indicador de fatiga y control de la carga, ¿vale? O la percepción de esfuerzo también, mediante la percepción de esfuerzo. De 0 a 10, ¿cuánto esfuerzo estás soportando ahora mismo? Todas estas últimas me daría para explicarlas en otro capítulo de podcast, así que si interesa escríbeme para poder hacer en un futuro un nuevo capítulo al respecto, pero aquí no las puedo explicar abiertamente o de manera más extendida porque ya se nos está pasando bastante el tiempo y explicarlas todas y cada una de ellas me conllevaría a un podcast mucho más largo. Luego tendríamos la densidad, que es la relación entre la duración del esfuerzo y el descanso, tanto intrasesión como entre repeticiones, entre series, entre ejercicios, como intersesiones, es decir, entre diferentes sesiones que involucran el mismo grupo muscular. En definitiva, para poder desarrollar un correcto entrenamiento de la fuerza, en fases de readaptación debemos tener en cuenta la recuperación biológica de la lesión, que es un proceso que debemos respetar. Podemos entrenar, pero sin pasarnos ni quedarnos cortos, dado que tanto una cosa como la otra puede ser perjudicial. También tenemos que planificar el entrenamiento en base al dolor. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta todas las variables que acabo de nombrar, como volumen, frecuencia, intensidad, densidad, ejercicio y metodología. Y en base a todo esto voy a plantear qué tipo de ejercicio, qué número de ejercicios, cuánto peso, cuántas series, cuántas repeticiones, qué intencionalidad, cuánto descanso, cuántos días a la semana, cuántas semanas de entrenamiento, etcétera, debo hacer para optimizar la readaptación de la lesión con el entrenamiento de fuerza. Si te ha gustado, recuerda que todo este contenido y mucho más desarrollado lo tienes en el curso online de ProElite Recovery System, que aún no ha salido público y que lo tenemos en venta privada, como te he dicho anteriormente. También nos puedes dar feedback sobre si te gusta este podcast escribiéndonos por redes sociales para seguir haciendo capítulos como este, donde intentaré abordar diferentes temáticas en un futuro, como el carácter de esfuerzo y la velocidad de ejecución como factores relevantes en la readaptación condicional, por ejemplo. También daremos diferentes entrevistas a personalidades del ámbito de la fisioterapia, entrenamiento y readaptación y otros temas de interés relacionados con la recuperación y readaptación de lesiones llevado a cabo mediante la terapia activa. Sin más, muchas gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes seguir por Instagram y Facebook y estar al tanto de las siguientes formaciones que tenemos tanto online como presenciales en nuestra web www.proeliteperformance.com. Te espero en el siguiente capítulo. Un saludo a todos.